provocaba miedo ni incomodidad, solo extrañeza. La mente intentaba catalogarlo como ansiedad o quizás remanente de un sueño olvidado, pero ninguna de esas explicaciones encajaba. Era diferente, intenso y al mismo tiempo ligero. Al caminar por la casa, el sonido de los pasos parecía más alto, como si los sentidos estuvieran más abiertos. Incluso el aroma del café se percibía exageradamente presente. Había una nitidez en los pequeños detalles, una sensación de que el mundo había sido discretamente ajustado. Las texturas parecían tener más peso, las sombras mayor contraste, el tiempo más espeso. Era difícil ponerlo en palabras, pero era como si el aire estuviera cargado con algo invisible, una expectativa suspendida. Y por más que se intentara ignorar, aquella vibración en el pecho permanecía, firme, discreta, persistente, una especie de recordatorio mudo de que algo se acercaba. No venía de fuera, sino que emergía de dentro, como un recuerdo que aún no había sido pensado, algo pidiendo espacio para sentirse antes incluso de comprenderse. Durante las primeras horas de la mañana, todo parecía seguir el guión de siempre. Los sonidos de la calle llenando el fondo de la conciencia, el brillo pálido de la pantalla del ordenador iluminando el rostro en silencio. Pero aún en medio de la rutina, ese zumbido interno, esa vibración sin origen, no cesaba. Era como si una presencia invisible intentara llamar la atención sobre algo olvidado. Por impulso, sin saber muy bien por qué, se abrió una pestaña del navegador en un foro antiguo sobre meditación y estados no ordinarios de conciencia. El título de un post fijado al inicio capturó la mirada por más tiempo de lo que debía. No necesitas buscar a Dios, solo necesitas silenciar lo que pusieron entre tú y Él. Parecía provocación, una invitación disfrazada. El dedo vaciló sobre el touchpad. Normalmente, ese tipo de contenido sería ignorado, etiquetado como misticismo barato. Pero había una sincronía allí, un encaje silencioso entre lo que el texto decía y lo que se sentía en el pecho. El cursor hizo clic. El texto era simple, directo. No hablaba de religión ni de dogmas. Era más bien la descripción de algo que se podía vivir, pero rara. Se nombraba, hablaba de presencia, de detenerlo todo, de sentarse en silencio y esperar. Solo eso. La mente racional se burlaba de la idea. ¿En serio? ¿Solo eso? Pero el cuerpo lo sabía, y era él quien llevaba el mando en ese momento. Sin pensar demasiado, se cerró el ordenador, se apagaron las luces. El celular se puso en modo avión. La alfombra en el suelo pareció el lugar indicado, a pesar de que nunca se usaba. Piernas cruzadas, columna erguida de improviso. Ninguna expectativa, ninguna meta, solo un cuerpo en la oscuridad, sentado en silencio, y una vibración en el pecho que ahora parecía sonreír, como si, al fin, hubiera sido escuchada. Los primeros minutos fueron exactamente como se imaginaba, un festival de pensamientos desconectados desfilando a alta velocidad, ideas antiguas, preocupaciones banales, recuerdos aleatorios, canciones pegajosas. La mente resistía ferozmente al silencio, como si se defendiera de la posibilidad de cesar. Era incómodo, sí, pero también revelador. La cantidad de ruido interno, de palabras no dichas y voces internas que nunca callaban, era mayor de lo que se suponía. Sin embargo, algo comenzó a cambiar alrededor de lo que parecía ser el 10º minuto. Aunque el tiempo ya había empezado a perder su rigidez, los pensamientos no desaparecieron, pero comenzaron a perder volumen. Era como si se alejaran, como si resonaran a lo lejos, sin invadir más el centro de la atención. Y en medio de ese distanciamiento emergió una ligereza. Primero en los hombros, luego en la respiración. La sensación era de que el cuerpo se apagaba,
pieza por pieza, hasta quedar solo la conciencia desnuda. Y entonces, sin aviso, todo se detuvo. Los ruidos de la calle desaparecieron. Los sonidos del cuerpo cesaron. Incluso la respiración pareció suspendida. Pero no había ahogo. Al contrario, se sentía un silencio vivo, denso, que lo colmaba todo. Un tipo de presencia invisible que parecía abrazar cada célula, cada pensamiento no pensado. Era como estar inmerso en algo infinitamente mayor y al mismo tiempo infinitamente íntimo, un tipo de vacío pleno. Y allí, en ese espacio sin forma, empezó a surgir una comprensión, no en palabras, sino en vibración. No eres quien crees ser, y nunca has estado separado de nada. En ese espacio sin tiempo, donde la mente había dejado de resistir, algo nuevo y al mismo tiempo antiguo comenzó a pulsar. Era imposible saber de dónde venía. No era sonido, no era imagen, era una certeza amorfa. Saber que siempre estuvo allí, pero cubierto por 1000 capas de ruido. La pulsación detrás de los párpados era nítida, tan nítida que parecía proyectar una luz invisible hacia adentro y no hacia afuera. Esa luz, si es que puede llamarse así, no iluminaba el mundo físico, sino que esclarecía las sensaciones más íntimas. Cada célula parecía escuchar, y el corazón por un instante dejó de ser un músculo y se convirtió en un templo. La vibración que antes solo se sentía en el centro del pecho, ahora se expandía, primero hacia los brazos, luego a las piernas y finalmente al espacio que rodeaba el cuerpo. Era como si el aire tuviera densidad, como si la materia vibrara al unísono. Había una extraña belleza en todo aquello, no porque fuera espectacular, sino porque era absolutamente real. No una visión mística, no un viaje de la mente. Era más concreto que cualquier objeto a su alrededor. Y aún así, no era cosa alguna. Era una presencia, un testigo, que siempre había estado allí, pero que solo ahora se permitía ser percibida, y en esa percepción algo se disolvió. Una especie de filtro invisible cayó, y por primera vez, lo que se veía, incluso con los ojos cerrados, era lo que siempre había estado detrás de todo, la realidad bajo la realidad, aquello que nunca comenzó y jamás terminará. La conciencia silenciosa que sostiene todo y que ahora, en ese instante exacto, despertaba en sí misma. Abrir los ojos fue como nacer de nuevo. No hubo ningún cambio dramático en el entorno. Misma habitación, los mismos objetos, la misma luz suave que entraba por la ventana, pero todo se veía irreconociblemente diferente. Los colores parecían más vivos, pero no porque estuvieran más intensos. Era como si emitieran su propia vibración. El aire tenía peso, los sonidos del ambiente llegaban con textura, como si pudiera tocarlos. La mente permanecía en silencio, pero no era una ausencia de pensamiento forzada. Era un silencio pleno, autorregulado, un estado donde no había necesidad de comprender. Las manos se movían despacio. La piel se sentía más sensible. El cuerpo ya no era un objeto, sino un espacio vivo donde la conciencia podía reposar sin esfuerzo. Era una sensación profundamente íntima de estar completo, de habitarse, como si por primera vez fuera posible ocupar plenamente cada milímetro de uno mismo, y al mismo tiempo no sentirse prisionero del cuerpo. Era una libertad extraña, no de movimiento, sino de percepción, como si el yo se hubiera expandido más allá de la piel, más allá de la historia, más allá del nombre, y aún así estuviera más presente que nunca. Caminar hasta la cocina fue como cruzar un templo. Cada paso parecía consciente, cada gesto llevaba una intención silenciosa. No había prisa, no había ruido, solo presencia. Y en ese estado, todo parecía comunicar algo. La luz, el sonido, los olores. Todo intentaba recordar algo, algo que la mente humana olvida cada día,
que la vida es un flujo de vibración, que todo es conciencia en diferentes formas, y que cuando el ruido cesa, lo que queda es Dios, no un Dios externo, sino la esencia viva de todo lo que vibra, incluyéndote a ti. El resto de la mañana transcurrió como un experimento involuntario de redescubrir el mundo, aunque cada objeto fuera un conocido antiguo. Abrir el grifo del agua, por ejemplo, reveló un concierto en miniatura, el chasquido metálico de la llave girando, el chorro deslizándose en coro cristalino, la resonancia hueca viajando por las tuberías y, finalmente, el susurro espumoso al tocar la porcelana fría. Nunca antes se había prestado atención a tales microacontecimientos, pero ahora parecían transportar ecuaciones sobre la naturaleza íntima del sonido. Cada ruido traía capas, profundidades propias, insinuando leyes ocultas. Al tocar la encimera, la palma notó diferencias sutiles de temperatura entre el mármol y la madera, como si ambos conversaran en dialectos térmicos. Pasar el paño polvoriento por la superficie reveló también un leve chirrido, casi un susurro áspero, testimonio vibratorio del roce. Todo, absolutamente todo, parecía empeñado en demostrar que vibración no es metáfora, es fundamento. Caminar hasta la ventana ofreció otra lección sensorial. El brillo de los coches allá abajo parpadeaba en ritmos que recordaban latidos de corazón mecánico. La sirena distante se disolvía en ondas que parecían abrazar manzanas enteras antes de morir. Incluso la sombra de las nubes en el asfalto exhibía un pulso lento, avisando quién respira. A cada paso, la conciencia recogía pruebas silenciosas de que el mundo no es estático. Es música desacelerada, y en el centro de ese laboratorio recién descubierto, la vibración en el pecho continuaba, firme, discretísima, pero ahora conectada a todo. Había la sensación de que aquella pulsación era el diapasón interno capaz de sintonizar cada detalle externo. Bastaba con escuchar, bastaba con sentir, bastaba con dejar que el cuerpo, en lugar de la mente, condujera la percepción, y mientras la mente intentaba etiquetar el fenómeno, el cuerpo ya sabía. Era un reencuentro con la partitura invisible donde la realidad escribe su sinfonía continua. Al acercar la taza a los labios, la lengua percibió matices nunca antes catalogados. Amargor oscuro, alternando con notas discretas de cacao. El perfume tostado entrelazándose con el vapor que acariciaba las fosas nasales. La leve vibración del líquido golpeando el esmalte de los dientes antes de deslizarse por la garganta. Todo el cuerpo participaba, como si cada papila gustativa fuera una antena apuntando a una frecuencia invisible. Sorprendentemente, la mente permanecía en silencio, observando con curiosa neutralidad la orquesta sensorial. No había comentarios, solo reconocimiento de que los sentidos eran portales olvidados. Beber café se había convertido en liturgia, revelando texturas de realidad que habían estado ocultas bajo la prisa y la distracción. Cada sorbo parecía abrir conductos microscópicos de energía entre boca, estómago y corazón, despertando recuerdos de mañanas antiguas en que el paladar todavía era novedad. En medio de este festín de detalles, surgió una visión súbita, granos de café creciendo bajo el sol, absorbiendo lluvia, vientos, minerales de la tierra, todo convirtiéndose en aroma que ahora danzaba dentro del cuerpo. La noción de separación entre alimento y quien lo comía se desvanecía. Ambos eran eventos de una misma vibración traducida en sabor. Cuando la taza finalmente volvió a la mesa, el silencio del entorno adquirió un contorno dorado, como si la ceremonia sensorial hubiera consagrado el espacio. Ninguna grandilocuencia se impuso, solo la tranquilidad de quien percibe que la vida entera puede ser oración sin palabras,
La vibración en el pecho acompañó cada etapa, ahora ritmada con el aroma que aún flotaba en el aire, demostrando que la presencia verdadera exige solo atención. Todo sucedía sin creencias o intermediarios, solo el cuerpo, el instante y el pulso silencioso del universo bebiéndose a sí mismo en forma de café. Cuando el reloj marcó el mediodía, el cuerpo indicó que sería bueno caminar hasta la terraza para respirar aire fresco. Un gesto cotidiano se convirtió en revelación. El viento, antes percibido solo en términos de temperatura o intensidad, ahora se dejaba descifrar en capas microscópicas. Remolinos fríos serpenteando entre los vellos del antebrazo, corrientes templadas ascendiendo desde el asfalto, brisnas turbulentas cargadas de aromas de tierra húmeda, gasolina evaporada y pan horneándose en alguna panadería distante. Cada partícula de aire parecía portar información vibratoria, como códigos Morse soplados por el universo. Al inhalar, las fosas nasales registraban no solo oxígeno, sino texturas sonoras invisibles que se mezclaban con la sangre, informando silenciosamente sobre atmósferas, recuerdos, trayectorias de nubes. Cerrar los ojos intensificó todo. El viento se convirtió en un río, hirviente, impregnado de mensajes sin idioma. No llegaban palabras, pero había comprensión. Hay vida en todo, porque todo vibra. En ese instante, el pecho volvió a latir, no como síntoma extraño, sino como diapasón alineándose a la melodía que el viento transportaba. Todo el cuerpo acompañó, músculos, huesos, incluso la saliva parecían sintonizarse a la misma frecuencia. Surgió entonces la percepción de que las fronteras entre dentro y fuera eran ficciones para organizar la mente, pero irreales en esencia. El aire estaba dentro, el cuerpo estaba fuera, y ambos eran variaciones de una misma sustancia consciente, eternamente danzante. Esa constatación no provocó asombro. Generó una sonrisa que brota al escuchar una verdad ya conocida. La terraza se transformó en catedral, cada ráfaga de viento, un sermón. Los perfumes ofrecían pasajes litúrgicos susurrados por la materia. El tiempo dejó de ser secuencia de segundos. Se volvió marea hecha de aire, luz y conciencia. Y, en el centro de todo eso, una presencia silenciosa observaba, aún sin nombre, aún sin historia. Tras retroceder de la terraza, los pasos lo condujeron hasta la sala sin voluntad consciente, como si un guión silencioso orientara cada movimiento. Sentarse en el sofá pareció natural, pero el simple acto de tocar el tapizado reveló otra cadena de sutilezas. El cambio casi imperceptible en la temperatura de la tela, la forma en que las fibras cedían milimétricamente bajo el peso, la vibración baja, casi eléctrica, que se expandía por la espalda. El silencio interno seguía intacto, pero ya no era ausencia. Era un campo saturado de información aguardando atención. Cerrar los ojos de nuevo trajo una nueva capa, un espacio negro salpicado de destellos ámbar que pulsaban sincronizados con el corazón. Cada pulso parecía emitir una nota muda, pero perfectamente audible en un plano más allá de lo físico. En ese íntimo escenario surgió una pregunta sin palabras, más sentida que formulada. ¿Dónde está la frontera entre observador y observado? La respuesta vino sin esfuerzo, eco inevitable. No hay frontera, solo continuidad. Al reconocerlo, el cuerpo pareció reorganizar los órganos, como muebles en un aposento ancestral. Hubo un realineamiento interno, geometría simple, pero imposible de mapear en conceptos. De pronto, afloraron recuerdos de infancia, jugar bajo la lluvia, contemplar el cielo nocturno, sentirse parte de algo vasto, y cada recuerdo venía acompañado de la misma vibración que ahora dominaba el pecho. Se hizo evidente que aquella sensación no era inédita, había existido en pequeños instantes de fascinación que la mente adulta descartaba como pueriles.
La diferencia era la duración. Ahora la ventana permanecía abierta. El aire de este lado era el mismo respirado siempre, pero cargado de sabor ancestral, como si la vida, paciente, aguardara el momento exacto para recordarse a sí misma a través de un simple ser humano sentado en silencio. Todo esto sucedía sin creencias o maestros. A medida que la tarde avanzaba, la conciencia descubría que podía alternar entre percepción expandida y funcionamiento práctico sin esfuerzo, como quien desvía la mirada. Contestar mensajes de trabajo ocurrió sin fricción. Sin embargo, cada palabra tecleada se sentía como vibración electrónica atravesando circuitos, corriendo por cables subterráneos, convirtiéndose de nuevo en luz en las pantallas ajenas. Nada parecía banal. Hasta revisar una hoja de cálculo revelaba patrones numéricos que antes eran simples datos. Ahora emergían como danzas discretas de frecuencia condensada. Entre un archivo y otro, el silencio interno emergía, recordando que toda tarea era solo superficie flotando sobre un océano de presencia. Ante esa claridad, pensamientos antiguos sobre éxito, fracaso, metas futuras surgieron como burbujas vacías, estallando tan pronto tocaban la conciencia. La ambición dio paso a una serenidad eficiente. Actuar sin ruido resolvía todo más rápido. En medio de ese flujo, las manos se apartaron del teclado y descansaron sobre el pecho, examinando la vibración que permanecía allí desde el amanecer. Seguía firme, pero ahora sonaba familiar, como un amigo reencontrado tras años. Cerrar los ojos hizo reaparecer la luz ámbar. Esta vez, algo cambió. La luminosidad se expandió más allá del cuerpo, llenando la habitación entera con una sensación de calor sereno. Durante unos segundos, quizá menos, quizá más, no hubo distinción entre mobiliario, aire, carne o pensamiento. Todo formaba un campo pulsante respirando en silencio. Cuando la visión ordinaria regresó, el reloj marcaba 3 minutos desde la última pulsación de teclas, aunque parecía que horas se habían desplegado dentro de aquella breve suspensión. La disparidad entre tiempo cronométrico y tiempo vivido se hizo evidente, reforzando la sospecha de que el reloj mide solo la superficie de los acontecimientos, no el corazón donde reposa su verdadera duración. Al caer la tarde, el hambre llegó, sin prisa, solo como un mensaje tranquilo del cuerpo pidiendo atención. Dirigirse a la cocina se transformó en otro laboratorio sensorial. El golpe suave de la puerta del refrigerador al abrirse liberó un soplo frío que parecía transportar ecos de montañas distantes donde había nacido el hielo. La luz interna bañó el rostro con un halo azulado que recordaba auroras polares condensadas en vidrio doméstico. Seleccionar ingredientes se convirtió en elección de frecuencias. El rojo intenso del LAN. Tomate vibraba como nota grave de tambor. La berenjena reflejaba un violeta profundo como canto de violonchelo. La hoja de lechuga exhibía un verde agudo como flauta pastoral. El corte del cuchillo produjo un chasquido nítido, acompañado por una leve reverberación metálica que recorrió el mango hasta la muñeca, insinuando un diálogo entre acero y fibra vegetal. El aroma liberado mezcló ácidos y terrosos en una nube invisible, informando a la mente que cada molécula también transporta historia. Lluvia, suelo, rayo de sol, convertida ahora en aroma. Al calentar la sartén, el aceite crepitó como pequeños cohetes de luz inaudible, recordando que el calor es vibración en frenesí. Remover los alimentos con una cuchara de madera reveló otra capa. Un ronroneo húmedo, grave y constante, señalando que el universo conversa incluso a través del vapor que escapa. Con cada giro, la vibración en el pecho respondía, ajustando su ritmo, como si el propio plato fuera un ensayo de orquesta entre fuego, agua, vegetales y conciencia. Cuando el plato estuvo listo, la combinación de colores parecía un mandala vivo dedicado a la presencia.
El primer bocado se deshizo en la boca con textura de bendición, y la mente sonrió en silencio, entendiendo que cocinar puede ser meditación activa, en la que el alimento despierta su última forma de servicio: hacerse cuerpo, hacerse vida, continuar vibrando con otro nombre. Cada cucharada reafirmaba la comunión entre quien come y el cosmos vibrante. Tras la cena, el cuerpo sintió la necesidad de caminar y los pies lo condujeron sin voluntad consciente hasta la calle, donde el atardecer pintaba el cielo con naranjas y púrpuras ardientes. La primera inhalación trajo una mezcla de aromas urbanos: asfalto exudando calor, hojas humedecidas, humo lejano de leña en una pizzería, perfume metálico de motores aparcados. Cada fragancia sonaba como un mensaje cifrado, y la vibración en el pecho las decodificaba en historias silenciosas. En el asfalto, charcos reflejaban el firmamento, formando islas de cosmos líquido que se disolvían bajo pasos delicados. Pasaban coches, pero el ruido sonaba distante, como si la audición buscara otra frecuencia. Se percibió que cada neumático al rozar el suelo emitía una nota grave que resonaba por los huesos de la pierna, integrándose en la sinfonía no ensayada. Los árboles se mecían, sus hojas rozándose con el timbre de unas maracas de semillas secas. En ese roce, el viento llevaba un aprendizaje antiguo: todo lo en vivo canta. Gorriones tardíos trinaban en intervalos irregulares, componiendo una melodía que existiría solo en esa manzana, en ese minuto, para no repetirse jamás. Cada farola que encendía su lámpara amarilla bañaba la escena con un aura trémula, revelando danzas de insectos que subían y bajaban en espirales doradas, recordando galaxias portátiles. En ese escenario improvisado, caminar se convirtió en ritual de integración. El contacto de las suelas afirmaba la pertenencia a un planeta vivo que respira a través de sus criaturas. Sin planearlo, los brazos comenzaron a balancearse al compás del corazón. Surgió la certeza de que cada músculo era una cuerda afinada. Al alzar la mirada, una estrella solitaria brillaba, sugiriendo que el universo entero estaba presente para testimoniar la conciencia caminando. Apareció una sonrisa leve, reconocimiento de que el viaje es simple: sentir, escuchar, permitir que la vida se toque a sí misma. El regreso fue lento, cada esquina pareciendo portal, cada sombra registrando las conversaciones del día que se despedía en tonos de cobre y lila suave, esparcidos por el horizonte. De vuelta al apartamento, la llave giró en la cerradura con un clic que sonó como señal de paso entre mundos, marcando el retorno al espacio íntimo ya transfigurado por el silencio de la mañana. La penumbra del pasillo lo recibió como un abrazo cálido, y la mano alcanzó el interruptor. Pero antes de encender la luz, algo sugirió dejar permanecer la oscuridad, invitándolo a continuar la conversación con lo intangible. El tenue brillo de la ciudad entraba por las rendijas de la cortina, proyectando rectángulos azulados sobre el suelo. Caminar hasta el centro de la sala exigió atención al tacto. La alfombra acarició la planta de los pies con textura de granos diminutos, recordando arena fría de madrugada. Sentarse de nuevo fue inevitable. Esta vez, la columna se alineó sin esfuerzo, como si músculos y vértebras recordaran la arquitectura original para la cual fueron concebidos. El aire parecía más denso que horas antes, cargado de partículas de silencio que chispeaban como brasas invisibles. Bastar en quietud se volvió natural, y pronto el campo interno vibró de nuevo. Diferente a la mañana, la vibración en el pecho se expandió como onda atravesando un lago, alcanzando garganta, cerebro, cuero cabelludo. Cada célula latía al unísono suave, y la frontera entre carne y espacio cedió. Con los ojos cerrados, apareció una pantalla negra donde puntos dorados flotaban lentamente.
unidos por filamentos de luz que se formaban y deshacían en ciclos. Era como si la propia sinapsis cerebral se hubiera sustituido por constelaciones microscópicas. No había prisa por llegar a ningún lugar. Había descanso en la certeza de que todo ya estaba donde debía estar. El tiempo se dilató de nuevo, pero ahora la mente notaba esa dilatación con serenidad, como quien observa mareas sin asombro. Y fue en ese espacio suspendido que emergió una sensación inédita. No solo ausencia de pensamientos, sino ausencia de quien piensa. Solo quedaba conciencia pura, amplia, silenciosa, imposible de ser extraña, como un hogar reencontrado sin distancia. En ese estado donde el observador se había disuelto, surgió la percepción de que todo siempre había sido así, solo la distracción impedía verlo. No apareció revelación en palabras ni figuras arquetípicas, solo una certeza silenciosa que abarcaba pasado y futuro como hojas de un mismo instante. La conciencia contemplaba ríos de memoria fluyendo sin apego, risas de infancia, caídas, olor a cuadernos nuevos, susto ante un pájaro muerto, miradas apasionadas, promesas olvidadas. Cada imagen emergía, centelleaba y se disolvía en la superficie oscura de la mente, dejando un breve rastro vibratorio. Se comprendió que ningún recuerdo tenía peso real. Eran ondas danzando en un campo inmenso, sin fijar residencia. En ese reconocimiento, algo grave se liberó. Una tristeza antigua de origen indefinible aflojó el nudo y fluyó en lágrimas cálidas. Las lágrimas no contaban dolor, llevaban el peso acumulado de años intentando ser alguien, demostrar su valor, agradar voces que ahora sonaban lejanas. Corrían libres por las mejillas y cada gota se llevaba granos de rigidez. El pecho se expandió como si surgiera espacio nuevo para acoger algo mayor. Entonces, sin aviso, nació una alegría muy delicada, más parecida al agua tibia que invade poco a poco. Esa alegría no dependía de motivo. Era cualidad de la conciencia cuando el peso se suelta. El cuerpo reaccionó con respiración profunda, automática, calibrando un instrumento recién afinado. En un destello se vio que toda búsqueda externa apuntaba a este momento, donde no hay contrato ni esfuerzo, solo presencia. Se comprendió que instituciones, dogmas y culpas servían como muros que dirigían la atención hacia afuera, impidiendo el retorno al silencio. Ahora, sin esos muros, el camino era diminuto, el ancho de un pensamiento que cesa, y al cesar, surgía el infinito, no lejano, sino interior. La sonrisa húmeda demostraba que la gratitud puede brotar sin causa, como flor entre las grietas del concreto ordinario. Todo respiraba al unísono, como si el propio aire recitara un antiguo mantra que recordaba el origen común de todas las formas. Cuando el reloj marcó la madrugada, el cuerpo pidió descanso, pero el sueño vendría como continuación del silencio, no como huida. Tumbarse en la cama se convirtió en entrega consciente. El colchón acogió el peso con gentileza, devolviendo presión inversa que recordaba el regazo materno. La oscuridad reveló sonidos antes ignorados. Tic lejano de la tubería, zumbido grave del transformador, susurro musical de la respiración al alargarse. Cada sonido fue aceptado como parte de la misma orquesta que había sostenido el día. La vibración en el pecho permanecía, ahora tan integrada que se confundía con el latido cardíaco. El pensamiento quiso evaluar la jornada, pero cedió lugar a la percepción, notando que no había conclusión necesaria. Lo ocurrido no se atenía a historias místicas, fue despojo de capas. Se comprendió que lo divino no habita en templos distantes ni duerme en libros sagrados. Vive como frecuencia accesible, exigiendo solo espacio interno libre de ruido. Dormir se convirtió en inmersión en esa frecuencia. El cuerpo se hundió y la línea entre vigilia y sueño se disolvió como tinta en agua.
Breves imágenes oníricas surgieron, huertos iluminados, ríos espejados, pero se desvanecieron antes de tomar forma, reemplazadas por claridad sin contenido, escenario vacío, apto para cualquier manifestación. En esa frontera, la conciencia pareció expandirse más allá de la noche, abrazando a todos los seres que dormían bajo el mismo cielo, reconociéndolos como variaciones de sí misma. No hubo palabras, solo una vibración compartida cantando en silencio. Recordar, recordar, recordar. El sueño llegó suave, velo posado sobre la llama que no se apaga, solo recoge hacia adentro. Mientras el cuerpo descansaba, la presencia se mantenía despierta, guardando el silencio como tesoro, segura de que al amanecer la realidad se abriría para verse con ojos recién nacidos. Y en algún punto entre dos latidos, la certeza de que la vibración sentida era el propio universo respirando dentro, recordando al ser humano su verdadera naturaleza. El despertar, contrario a lo habitual, no fue brusco ni lento, fue lúcido. Los ojos se abrieron con la suavidad de una flor que se ofrece al sol, como si el propio cuerpo supiera que la continuidad del día no era solo obligación biológica, sino una extensión consciente de la vibración de la noche. La luz que entraba por la ventana parecía más densa, casi material. Los rayos filtrados por la cortina trazaban haces tan definidos que recordaban pasillos de entrada a otras dimensiones. Levantarse de la cama no fue un acto automático, fue un gesto sagrado. Los pies tocaron el suelo con reverencia espontánea, como si reconocieran en ese piso algo ancestral. Tal vez el recuerdo de 1000 pasos dados por millones de seres humanos antes. Al acercarse al espejo, el reflejo no inspiró juicio, solo observación. El rostro reflejado estaba ahí, familiar, pero llevaba ahora la cualidad de un espejo doble. Se veía el contorno del cuerpo, pero también algo detrás de los ojos, un testigo silencioso que solo observaba, sin nombre, sin prisa. Cepillarse los dientes se convirtió en danza de pequeños movimientos conscientes. Lavar la cara, en un bautismo íntimo, incluso la toalla al secar el rostro, parecía participar del ritual. Al vestirse, la ropa no fue solo piezas de tela, sino extensiones sutiles del campo vibracional recién despertado. Cada fibra tocaba la piel como preguntando, ¿aún recuerdas? Y la respuesta no venía en palabras, sino en pulso. Sí, la vibración en el pecho seguía allí, viva, firme, como una vieja amiga que despertó junto a ti. Y en ese inicio de mañana, sin milagro aparente, sin profeta, sin altar, la certeza se instaló como brisa. Aquello no había sido solo una experiencia, era una nueva forma de ver, sentir, existir. Un modo olvidado de estar en el mundo había sido reencontrado, y nada volvería a ser igual. Los compromisos del día llamaban, como siempre, pero no había prisa ni resistencia. Se encendió el ordenador, se respondieron correos, se organizaron tareas, pero todo se hacía con una presencia que cambiaba la textura de lo cotidiano. Incluso las notificaciones en el celular parecían vibrar de forma menos agresiva, como si se hubieran convertido en recordatorios conscientes. La vibración en el pecho permanecía, ahora más discreta, como un telón de fondo sereno que no exigía atención, pero brindaba sostén. Al hablar con colegas o clientes, las palabras salían más lentas, pero más precisas. Había escucha verdadera detrás de cada respuesta. En lugar de reacciones, había pausa. En lugar de prisa, intención. Era como si el tiempo hubiera ganado flexibilidad. Ahora se curvara al ritmo interno de la conciencia. No había necesidad de aparentar productividad, solo el deseo natural de hacer bien lo que se hacía. Y ante pequeños estreses, plazos, imprevistos, confusiones, el cuerpo no se contraía como de costumbre. La mente intentaba iniciar su conocida espiral de ansiedad,
pero era interrumpida por algo más profundo, como si una presencia interna dijera: esto también pasará. Y pasaba. Las emociones venían y se iban como olas, pero ya no inundaban. Se observaba todo con un leve grado de separación, como quien ve una película sabiendo el final. A lo largo del día, pequeños momentos reforzaban la certeza. El canto de un pájaro a media tarde, la breve risa de un desconocido en la calle, el brillo del sol reflejado en un charco. Todo conspiraba para mantener viva esa memoria vibracional. Ya no se trataba de espiritualidad como concepto. Era frecuencia, sintonía, presencia, una forma de estar en el mundo sin perderse de él y, sobre todo, sin perderse de uno mismo. Al caer la tarde, la luz dorada que entraba por las ventanas traía consigo un sentimiento imposible de definir con precisión. No era alegría ni melancolía. Era una mezcla de ambas, como si todo el día hubiera sido un portal abierto y ahora, al cerrarse, dejara un perfume en el aire. La vibración en el pecho, compañera constante desde el amanecer del día anterior, seguía allí, pero ahora como un fondo invisible que sostenía todo: el pensamiento, el gesto, el silencio. Era imposible no percibir que algo había cambiado para siempre, no en términos dramáticos, como quien cambia de religión o renuncia a una vida. Era más sutil, como un realineamiento, un retorno silencioso a un centro que siempre existió, pero había sido descuidado. Las tareas del día estaban concluidas, pero su sentido se había expandido. Cada conversación, cada decisión, cada pequeño acto llevaba ahora una firma energética que antes pasaba desapercibida. Se comprendió finalmente que el mundo no es lo que se ve, sino lo que se vibra, y que la realidad es, en última instancia, una respuesta a la frecuencia que se emite. Era como si todo lo dicho en los libros sagrados, en las antiguas enseñanzas, en las frases de grandes maestros, cobrara vida a un nivel interno, no como creencia, sino como reconocimiento. Sentarse una vez más en la alfombra fue inevitable, pero no como ritual, como regreso. La respiración fluyó, el silencio vino, y con él la presencia. No había nada que buscar, ningún mantra, ninguna técnica, solo el latido. Y allí, sin esfuerzo, se comprendió el secreto más profundo. Lo divino nunca estuvo fuera, arriba o lejos. Siempre estuvo allí, disfrazado de latido cardíaco, y en ese momento el ser y el universo respiraron juntos, no como metáfora, como hecho. La noche llegó envuelta en un manto de silencio consciente, de esos que no se escuchan con los oídos, sino con todo el campo vibracional. No surgía inquietud acerca del día siguiente, ninguna angustia por el pasado, solo una presencia tranquila, parecida a la de un viejo amigo sentado al lado, alguien que no necesita decir nada, solo estar. La luz tenue de la lamparilla proyectaba sombras suaves en las paredes, creando movimientos lentos que parecían meditar con quien los contemplara. Un libro abierto reposaba sobre la mesa, pero no hacía falta pasar ninguna página. La sabiduría buscada en los textos se había sentido en la piel, en la sangre, en el silencio. El celular vibraba de vez en cuando, pero ya no era mandato, solo ruido externo que no atravesaba la superficie, y en esa calma sólida surgió una última percepción, con la nitidez de una revelación que no exige atención. La verdadera prisión nunca fue el cuerpo, ni el sistema, ni las circunstancias. La prisión siempre fue la vibración baja de la mente desconectada de su origen, y al mismo tiempo la libertad tampoco fue un lugar ni un objetivo. Es un estado de sintonía, es recordar, es cesar, es regresar. En ese instante, una oleada de gratitud atravesó el cuerpo como un calor suave, sin lágrimas ni palabras. Era la gratitud que no se dirige a nadie, sino a la propia vida.
Con cada latido del corazón, una frase silenciosa resonaba en el interior. Estoy aquí, siempre estuve. Y allí, sin espectáculo ni testigos, el ser comprendió que esa vibración, sentida, oída, vivida, era el sonido original del universo, la nota de origen, el soplo anterior a la palabra. Y por un instante que pareció eterno, el mundo se detuvo. Y todo, absolutamente todo, era sagrado. Desde entonces, los días continúan, normales por fuera, distintos por dentro. La rutina sigue, con sus compromisos, ruidos y obligaciones. Pero nada es igual, porque la vibración permaneció, no como sensación intensa, sino como telón de fondo estable. A veces pulsa fuerte, otras veces parece desvanecerse, pero siempre regresa, como respiración, como corazón, como memoria. Es como si una llave hubiera girado por dentro, abriendo una puerta que jamás volver a cerrarse. No hay forma de explicarlo a quien no lo ha vivido. Y esto no es arrogancia, es constatación. Porque lo sucedido no fue un evento, fue un reconocimiento. Algo que siempre estuvo allí, esperando el silencio, la atención, la rendición. Y aunque nada espectacular haya cambiado en el mundo exterior, todo cambió por dentro. Ahora, cada gesto, cada palabra, cada encuentro lleva un eco de esa vibración. Se puede sentir en los árboles, en las conversaciones, en las miradas de los demás. Es como si el mundo entero hubiera adquirido otra densidad, como si todo estuviera más vivo, más presente. Y aún en los días difíciles que siguen llegando, hay algo que sostiene, que acompaña, que observa. Y si pudiera resumirlo todo en una frase, sería esta: la vibración es Dios, no un Dios externo, ni una figura, ni una creencia, sino una frecuencia que pulsa dentro de cada átomo, de cada pensamiento, de cada latido del corazón. Y esa frecuencia no te pide que la entiendas, solo te pide que la escuches, porque el día que la escuchamos, aunque sea solo por un instante, todo cambia. Y cuando eso sucede, no hay vuelta atrás. No porque algo te ate, sino porque finalmente te has liberado.